Bien, jóvenes, buenos días con todos. Vamos a comenzar la clase y les recuerdo que la asistencia la pueden registrar en el Moodle, ¿no? El Moodle ya debe estar habilitado. Si tienen problemas para registrar la asistencia en el Moodle, me avisan y reviso rápidamente lo que debe estar faltando, tal vez, ¿no? Bien, antes de ir al nuevo tema, que es potencial eléctrico, voy a completar algunas cosas que hemos visto la semana pasada, todavía con relación a la ley de Gauss. ¿Sí? Entonces, a ver, recordando, ¿no? Lo último que hicimos la semana pasada fue la ley de Gauss de forma diferencial. ¿Sí? Bueno, recuerda que la ley de Gauss de forma integral es de esta forma, ¿no? La integral del campo eléctrico sobre una superficie cerrada es igual a la carga eléctrica encerrada por S, ¿no? Por la superficie S dividido entre 0, ¿no? Este es de forma integral. Y lo que le comento es que lo último que hicimos es que utilizamos el teorema de la divergencia para llegar a la forma diferencial de esta ley, ¿no? Que es la siguiente, ¿no? Que la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga, ¿no? ¿Sí? Sobre 0, disculpe. Sobre 0, ¿no? Ya. Esto fue lo último que vimos, ¿no? Bien, nosotros hicimos un ejemplo, ¿no? Hicimos el ejemplo de una partícula puntual en una región del espacio, ¿no? Entonces, recordando, vimos este de aquí. A ver. Vimos un ejemplo que fue, y yo creo que con esto ya no hicimos nada más, ¿no? Esto fue lo último que hicimos. Teníamos aquí nuestros ejes coordenados. Y sobre el origen, aquí están los ejes X, Y y Z. Sobre el origen habíamos colocado una carga puntual, ¿no? Aquí está. Q. Entonces, recuerde que está en el origen. Y después lo que se pedía determinar, ¿no? Era determinar esta divergencia del campo eléctrico, ¿no? En cualquier lugar fuera del origen, ¿no? ¿Sí? Entonces, si usted tiene su cuaderno, ¿no? Sus apuntes de clase, usted recordará, si usted los ha revisado, ¿no? O si tiene buena memoria, que nosotros calculamos todo esto. Fue un cálculo que no fue rápido, tampoco fue de los más largos, pero nos demoramos un poco, ¿no? Nosotros sabemos la forma de este operador Nabla, ¿no? Este aquí es el operador Nabla. En coordenadas rectangulares se define de la siguiente forma, ¿no? A ver. Donde estos A's minúsculas se refieren pues a los vectores unitarios a lo largo de cada una de las direcciones X, Y y Z, ¿no? Entonces, nosotros estamos más familiarizados en llamarlos I, J, K. Pero usted sabe que en diferentes coordenadas como cilíndricas y esféricas ya ellos cambian, ¿no? Cuando hicimos también en la última clase un repaso sobre las coordenadas cilíndricas y esféricas, yo utilicé la letra E, ¿no? EX, EY y EZ, ¿no? Pero bueno, pues A es lo mismo, ¿no? Entonces,
Cuando este operador, ¿no?, aplica sobre un campo eléctrico, entonces en general el campo eléctrico también en coordenadas rectangulares tiene esta forma, ¿no? X por AX más EY por AY más EZ por AZ, ¿sí? Cuando aplica, entonces usted recuerda que estos vectores unitarios son ortonormales, ¿no? Que significa que tienen norma 1 y que son perpendiculares uno con otro. Entonces, cuando usted haga esto, este es el producto escalar, este punto, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo aplica, ¿no? Y, bueno, va a tener lo siguiente, ¿no? Va a tener, bueno, AX derivado con respecto a X, más AY derivado con respecto a Y, más AZ derivada parcial con respecto a Z. Y aquí tendría, pues, EX, AX más Y, AY, más EZ, AZ, ¿no? ¿Sí? Bueno, al hacer esto, bueno, usted observa, ¿no?, que al operar, ¿no?, por ejemplo, este término, con todo el paréntesis, el segundo paréntesis, solamente va a sobrevivir este término, ¿no? Porque los vectores son ortonormales, ¿no? Y en general esto queda de esta forma, ¿no? Derivada parcial con respecto a X. A ver, jóvenes, los micrófonos, por favor. ¿Sí? Si le puede apagar. ¿Ya? Listo. ¿No estaba ese dato? Ahí vamos a apagar el... Está en mi cuarto. Listo, ya. Antes de que su compañero diga algo de lo cual se arrepienta, ya le apagué el micrófono. Ya, listo. Y aquí tendríamos la derivada parcial con respecto a Y e Y, ¿no? Y así, ¿no? Ya, bueno, ya, claro, alguien dirá, pero ¿por qué hace todo eso, no? Ya, bueno, eso ya se pudo haber colocado. Lo que pasa es que ahora quiero hacer un ejemplo utilizando otras coordenadas, ¿no? Pero más o menos quiero que entienda cuál es el camino, ¿sí? Bien, entonces, en realidad, esto de aquí es para recién comenzar a resolver el problema, ¿no? Porque nosotros queremos calcular la divergencia en cualquier punto fuera del origen. Entonces, tenemos que saber cuál es el campo eléctrico, ¿no? Entonces, en el problema, ¿no?, tenemos que calcular esto, pero para el problema, ¿no? Para el problema. Entonces, para el problema sabemos el campo eléctrico, ¿no? Es el campo eléctrico de una carga puntual, jóvenes. Entonces es Q sobre 4πe0, y aquí viene R sobre R cuadrado, ¿no? ¿Y esto cómo se puede poner también? Se puede poner como Q sobre 4πe0, R sobre R cubo. Ahora, para aplicar este campo eléctrico en esta forma de aquí, ¿no es cierto?, tenemos que conocer cuáles son las componentes en X, Y y Z, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que escribirlo así, ¿no? Q sobre 4πe0, y aquí viene la componente, el vector R se puede escribir como X, porque la carga dice que está en el origen, ¿no? Entonces, simplemente el R sería esto. ¿Y el R cubo quién sería? X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Entonces, ahora sí, ¿no? Ahora sí se puede identificar quién es cada uno de ellos, ¿no? ¿Quién es X, quién es Y, quién es Z, ¿no? Bueno, X es Q por X sobre 4πe0, X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, ¿no? Y así cada uno de ellos, ¿no? Y también, ¿no? Sería QY, ¿no? Dividido por 4πe0, X cuadrado más Y. Y lo mismo para EZ, ¿no? Bueno, ya usted tiene la forma, ya puede hacer la derivada parcial, ¿no? Entonces usted continúa así. Después lo que habría que hacer es calcular las coordenadas, disculpe, las derivadas parciales, ¿no? El siguiente paso sería calcular esto. Se puede, simplemente una derivada, ¿no? Usted lo va a poder calcular. Igual esto. Y esto. ¿Sí?
Entonces calcula cada una de ellas, la suma, ¿no? Cada una de ellas. Esto lo hemos hecho, ¿no? Simplemente es para recordar, ¿no? Entonces, calcula cada una de ellas y la suma. Y haciendo eso usted demuestra, ¿no? Luego se demuestra, ¿no? Que la suma de ellas, ¿no? Que es justamente la divergencia del campo eléctrico, se demuestra que esto es cero. Pues. ¿Sí? Se demuestra que es cero. Que era lo que se quería demostrar. ¿Sí? Bueno, espero que ya hayan tenido una idea de más o menos cómo resolver esto. ¿Sí? Es una forma, ¿no? Bien. Claro, ahora lo que voy a hacer es resolver el mismo problema, pero a medida de aplicación voy a utilizar las coordenadas, ya no las coordenadas rectangulares, sino las coordenadas esféricas. ¿Sí? Entonces, para eso también la última clase les hice un repaso sobre las coordenadas esféricas. Vamos a poner otra forma. Entonces yo observo que el campo eléctrico que es este de aquí, ¿no es cierto? Lo puedo escribir en coordenadas esféricas. En coordenadas esféricas, cualquier vector se escribe como ER, ¿cierto? Por el vector unitario en R, más E teta, el vector unitario en teta, y Fi, ¿no? Estas son las coordenadas esféricas, ¿sí? Pero ¿quién es AR? Bueno, si usted recuerda o si revisa las notas que hice en clase, usted va a observar que en un punto del espacio, como por ejemplo este punto del espacio que está en la figura, donde quiero calcular toda esta divergencia, por ejemplo en este punto, la dirección del campo eléctrico, ¿cuál es? Es esta, ¿no? ¿Sí? Que une estos puntos, ¿no? Esta es la dirección del campo eléctrico. Y a su vez es la misma dirección que el vector ER o AR, como le estoy poniendo ahora. ¿No? Si usted va a la figura donde dice la figura de las coordenadas esféricas, usted va a ver que este es el vector AR. Entonces aquí abajo, este de aquí es R. Bueno, eso significa que a partir de esto de aquí, la única componente que tiene el campo eléctrico es esta de aquí, ¿no? La componente en R, ¿no? Esta es la única que tiene, ¿no? ¿Y cuánto vale esta componente? Vale Q sobre 4 pi 0 R cuadrado. ¿Esta cuánto vale? Bueno, esta vale 0 y esta vale 0. Ya que el campo eléctrico, el vector campo eléctrico no tiene componentes para esta configuración de carga. No puede ser que para otra configuración de carga sí tenga, pero para esta especial, que es el campo eléctrico producido por una carga puntual, no tiene, pues. Bien, entonces, en coordenadas esféricas, ahora voy a dibujar, o disculpe, voy a calcular la divergencia del campo eléctrico. Pero voy a utilizar las coordenadas esféricas, ¿no? Bien, en coordenadas esféricas, y aquí cambia un poco la historia, no es simplemente esta forma que está aquí. ¿Ya? No es simplemente cambiarle X por R, Y por teta y Z por phi en esta de aquí, y es la divergencia de esta forma, no. Porque, bueno, por muchas razones, ¿no? Una de ellas es que los vectores unitarios en coordenadas rectangulares son constantes, pero no lo son en coordenadas cilíndricas y en coordenadas esféricas, ¿no? Los vectores unitarios no son constantes. Cambian dependiendo del punto.
Entonces, al momento de aplicar el vector, el operador nabla, recuerda que el operador nabla tiene una derivada incluida aquí, ¿sí? Aquí, por ejemplo. Cuando este aplica sobre este término que está aquí, tiene que derivar ambos, tiene que derivar tanto la componente como el vector unitario, ¿no? Si es que el vector unitario no es constante. Esa es una de las razones, ¿no? Y bueno, pues por eso es que la divergencia de cualquier campo vectorial, no solamente el campo eléctrico, puede ser el campo magnético, cualquier otro campo vectorial que usted esté trabajando, en coordenadas esféricas, no tiene, digamos, la misma forma, ¿no? Tiene una forma que es un poco diferente, pero que usted la puede calcular, ¿no? Yo inclusive creo que a ustedes también les he comentado de que revisen la literatura, que tengan a la mano, ¿no? Entonces, yo voy a poner simplemente la forma de la divergencia. Esto es para cualquier campo vectorial, ya jóvenes, no es solamente para el campo eléctrico. La única condición es que sea un campo vectorial. Entonces, en coordenadas esféricas, a ver. Y la divergencia tiene esta forma. Se puede encontrar en cualquier libro, ¿no? O inclusive en Wikipedia. Tiene esta forma, ¿no? Voy a poner esto por aquí mejor. Y voy a borrar esto, ¿no? Ahí está mi lapicero. No solo para el campo eléctrico, sino para cualquier campo vectorial A, por ejemplo, ¿no? Un campo A en general. Tiene esta forma. En coordenadas esféricas, ojo. Entonces, esto lo puedo aplicar a este problema. ¿Sí? En especial, si esto es para cualquier campo eléctrico, disculpe, si es para cualquier campo vectorial, en especial para el campo eléctrico, ¿no? Entonces, ahora lo aplico para E. Entonces, tendría la divergencia del campo eléctrico. Sería igual a 1 sobre R cuadrado, digo parcial con respecto a R. Y aquí tendría R cuadrado por ER, ¿no? ¿Sí? Tendría 1 sobre R seno de teta, la derivada con respecto a teta de E teta seno de teta, más 1 sobre R seno de teta. La derivada parcial con respecto a phi de F. ¿Sí? Bien, yo sé que este de aquí vale 0, ¿no? Porque lo he observado arriba para este campo eléctrico debido a una carga puntual. Y sé que este vale, pues, no, Q1 sobre 4pi E0R cuadrado, ¿sí? Bien. Entonces, al reemplazar, esto aquí me queda 1 sobre R cuadrado, la derivada parcial con respecto a R, y observe lo que hay dentro del paréntesis. Hay R cuadrado multiplicado este término que tiene 1 sobre R cuadrado. Entonces los R cuadrados se van. Simplemente me quedaría Q sobre 4pi es 0. Y esto es una constante. La derivada de una constante es 0, entonces esto sale 0. Y bueno, así hemos demostrado también lo que habíamos visto arriba, que la divergencia del campo eléctrico es 0. Pero esto sale mucho más rápido que haciéndolo en coordenadas rectangulares, ¿no? Coordenadas rectangulares, pues ya usted observa el trabajo, ¿no? Ni siquiera lo he hecho, ¿no? Lo hice en la otra clase, usted puede ver que es un poco más largo, ¿no? Entonces, aquí está la ventaja de utilizar diferentes sistemas de coordenadas, ¿no? ¿Sí? Es más, tal vez demora un poco porque, bueno, como es de repente, algunos compañeros no están muy familiarizados, entonces lo he hecho paso por paso, ¿no? Pero usted al ojo nomás ya ve que la única componente que tiene es la componente radial, ¿no? Y esa componente sobre R cuadrado multiplicado por R cuadrado es constante, sale 0 al ojo, ¿no? O sea, ni siquiera hay que calcular nada, ¿no? Bien, jóvenes, ¿alguna duda sobre eso? No hay dudas. Profesor, buenos días, disculpe. Sí, bueno. Dijo que eso se podía demostrar o no, esa es ya una fórmula dada, ¿no? Ah, la divergencia de un campo vectorial en coordenadas esféricas. Sí, no es difícil de demostrar, ¿no? De repente un día si usted quiere
Una vez en la vida hay que hacer eso, ¿no? Una vez en la vida. Es geometría, ¿no? Yo les he dado la forma de los vectores unitarios, no sé si usted recuerda. Si yo le he dicho Sí, quién profe. es AR, ¿no? Aquí, ¿no? Entonces usted lo escribe, pues, como se los he dado, lo escribe, ¿no? Lo reemplazo y de ahí podría sacar, ¿no? Claro, va a salir algo así, ¿no? X, hay algo más Y, ¿no? Algo más Z, ¿no? Pero estos sí son constantes, los rectangulares. Entonces, cuando usted hace la derivada parcial, lo único que deriva es esto, lo que está aquí. Ah, ¿No? ya, Ahí ya, profe. agrupa y se va a dar cuenta que aparece esta forma. Aparece esta forma, ¿no? Si quiere, por ejemplo, una guía, no sé si les di la clase pasada, Sadiku bueno, dijo, creo. sí, el Sadiku, ¿no? Pues está en cualquier libro, ¿no? Si usted va al Sadiku, o Sadiku, no sé cómo se pronuncia, creo que es de origen africano el señor, más o menos, a ver, si quiere ver cómo se demuestra, claro, aunque creo que el Sadiku lo demuestra de otra forma, de una forma geométrica, ¿no? Y ahorita estoy viendo. Tal vez la mejor forma para mostrarlo no es el Sadiku, pero en el Sadiku hay varios ejemplos, ¿no? De repente en otro libro se va a encontrar que sí se puede mostrar, ¿no? Pero claro, o sea, si su pregunta es en clase o en el examen, ¿no? Por ejemplo, yo no propongo las prácticas, pero por el parcial sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el parcial no necesita que lo muestre, ¿no? Que lo demuestre, ¿no? Simplemente lo coloca, ¿no? Ya yo tomo todo esto ya como que son cosas que uno sabe, ¿no? Que debe saber, porque si no, para demostrar, pues imagínense, ¿no? Nos demoraríamos todo el examen casi, ¿no? Para demostrar. Entonces ya de frente lo utiliza, ¿no? Bien. Y se va a ahorrar tiempo, ¿no? Se va a ahorrar tiempo en familiarizándose con otro tipo de coordenadas, ¿no? A ver, veamos un ejemplo más de esto. Claro, alguien preguntaría, pero ¿cuál es la utilidad de esto de aquí? ¿No? Si yo ya de frente puedo decir, ¿no? Alguien dirá, ¿no? De frente yo puedo decir, ¿no? Que por la ley de Gauss, la divergencia del campo eléctrico es igual a ρ sobre 0. Y fuera del origen no hay ninguna carga, la única carga que está es la que está en el origen. Entonces fuera del origen ρ es 0. Entonces esto ya es 0. Pues. ¿Para qué calculo? No hay necesidad de calcularlo, ¿no? Claro. Lo que pasa es que en este caso especial, usted ya sabe cuál es la distribución de carga, pero muchas veces usted no sabe cuál es la distribución de carga. Usted sabe solamente cuál es el campo. Entonces, por ejemplo, imagínese que no sabemos cuál es el campo eléctrico producido por una carga puntual. Imagínese que usted no sabe, ¿no? Lo único que, o sea, no sabemos pues qué es carga sobre 4π0r². No sabemos eso, no se ha demostrado, ¿no? Lo único que sabemos es que en el espacio el campo eléctrico tiene esta forma. Pero no sabemos que esto es el campo producido por una carga puntual, desconocemos, no estamos en otro planeta, no sabemos. Entonces, si no sabemos quién lo genera, no sabemos que la distribución de carga fuera de 0, puede ser que la distribución de carga sí haya, y aún así hay este tipo de campo eléctrico, ¿no? Entonces, la utilidad de esta ley de forma diferencial, una de las utilidades de forma diferencial es cuando usted tiene el campo eléctrico, pero no tiene quién lo genera. Y usted lo que quiere encontrar justamente es quién lo genera, la densidad de carga. Recuerde que normalmente hacemos problemas en sentido opuesto. Nosotros tenemos la distribución de carga, por ejemplo, de un anillo, ¿no? Tenemos un anillo o un semidisco, calcule el campo eléctrico aquí, eso hemos hecho, ¿no? O tenemos un cascarón esférico, calcule el campo eléctrico aquí. Pero nuestro dato es ρ, o sea, nuestro dato es la distribución de carga. Y queremos calcular el campo eléctrico. Aquí es opuesto, ¿no? Aquí es teniendo el campo eléctrico,
podemos descubrir quién es la distribución de carga. ¿Sí? Entonces, si usted tiene claro eso, ya usted va a tener un panorama más amplio de qué tipo de principio utilizar, ¿no? Sí. Es más, por ejemplo, vamos a proponer un ejemplo donde justamente no sabemos quién genera el campo eléctrico, solamente tenemos el valor del campo y queremos calcular, por ejemplo, la densidad de carga, ¿no? Entonces veamos otro ejemplo. ¿Sí? A ver. Entonces, suponga, ¿no? En una región del espacio, tenemos que el campo eléctrico es dado por la siguiente expresión, ¿no? A ver, Z rho coseno al cuadrado de phi sobre 0 por K. ¿Sí? Este es el campo eléctrico en una región del espacio. Y bueno, pues sabiendo esto, ¿no? Queremos determinar la densidad de carga, ¿no? ¿Cuál es la densidad de carga? O sea, ¿quién está generando este campo eléctrico? No sabemos. Bien. Obviamente aquí vamos a aplicar la ley de Gauss de forma diferencial, pero de repente lo primero que habría que hacer es identificar quiénes son estas variables, ¿no? ¿Por qué se está expresando de esta forma, ¿no? ¿Quién es rho? ¿Quién es phi? Rho, cuidado jóvenes. Aquí, a ver, creo que voy a comenzar a llamar ρe, ¿ya? Que es la densidad de carga eléctrica, para no confundir con este rho. ¿Quién es este rho en coordenadas? ¿Recuerdan ustedes? Lo hicimos también la clase pasada, ¿no? Cilíndricas, ¿no, profe? Claro, cilíndricas es la distancia al eje Z, ¿no? En coordenadas cilíndricas, ¿no? Entonces, esto está expresado. Lo primero que observamos es que esto está expresado de frente en coordenadas cilíndricas, ¿no? Se observa, ¿no? No hay necesidad que nos estén diciendo. Ya sabemos que esto es coordenadas cilíndricas. Entonces recuerde que en coordenadas cilíndricas un vector cualquiera, en especial el campo eléctrico, se expresa como su coordenada en rho, ¿no? Y aquí un vector unitario en rho, más su coordenada en phi, por ejemplo, ¿no? Por su vector unitario en phi, más su coordenada en z, por su vector unitario en z, ¿no? Estas son las tres coordenadas, ¿no? Pero claro que esta coordenada en z, recordamos que es la misma de coordenadas rectangulares, o sea, este es k. Entonces, por la forma que tiene el campo eléctrico que nos han dado, ya podemos identificar que esta componente 0, esta componente 0, y esta componente es z rho coseno al cuadrado de phi sobre 0. ¿Sí? Entonces, si queremos calcular la densidad de carga, aplicamos la ley de Gauss de forma diferencial, ¿no? Entonces decimos luego, por la ley de Gauss, sabemos que la densidad de carga eléctrica, ahora voy a llamarle así ya, con E, para no confundir con este ρ, no es el mismo ρ, este ρ es de densidad de carga eléctrica, ¿ya? Entonces sabemos que esta densidad de carga eléctrica dividido por E0 es igual a la divergencia del campo eléctrico. Ahora que tengo mi campo eléctrico en coordenadas cilíndricas, utilizaré la divergencia en coordenadas cilíndricas. Entonces, en coordenadas cilíndricas, así como hemos encontrado en coordenadas esféricas, si usted revisa su tabla, ¿no? En general, la forma de la divergencia para un campo vectorial, o si no tiene tabla, bueno, pues ya la estará creando, ¿no? Con lo que hemos puesto, ¿no? Básicamente esto es todo lo que necesitamos, ¿no? Es esta.
en coordenadas cilíndricas. Tiene esta forma. O sea. Ya no hay más, ¿no? Si alguien se está preguntando, oye, pero voy a tener que saber todo eso. Solamente, jóvenes, utilizamos cilíndricas, esféricas y rectangulares, ¿no? Entonces, esta es la forma, ¿no? Entonces, simplemente ahora reemplazo, ¿no? Entonces, sería 1 sobre ρ, la derivada parcial sobre ρ. Aquí es ρ y aquí es A de ρ. O sea, la componente del campo eléctrico en ρ, pero la componente... todavía no pongo que es 0, pero eso simplemente la voy a escribir primero, ¿no? E de phi más derivada parcial de E de Z por parcial Z. Y bueno, ahora sí, ya sé que esto vale 0 para este problema, este vale 0, y este vale todo eso, ¿no? Z ρ coseno al cuadrado de phi sobre 0. Entonces, ya sé cuánto vale la densidad de carga, ¿no? A ver, simplemente derivamos esto con respecto a Z, nos queda ρ coseno al cuadrado de phi sobre 0. ¿No? Aquí se ve el 0 y la densidad de carga eléctrica es igual a ρ coseno al cuadrado de phi, en cualquier región del espacio, ¿no? Entonces simplemente tendría que reemplazar esto, ¿no? Bueno, es esta, ¿no? Ya, acabó. Esta es la... Entonces ya sé ya más o menos, ¿no? Cuál es el comportamiento, ¿no? de la densidad de carga, ¿no? ¿Sí? Más o menos es esto, ¿no? No sé si hay alguna duda por ahí. Bueno, por ejemplo, a partir de aquí podemos calcular también, por ejemplo, la carga total, ¿no? Si ustedes gustan, ¿no? Esa es la densidad de carga en todo el espacio, ¿no? Tiene esta forma. Para que el campo que se produzca tenga la forma que nos han mostrado, ¿sí? Entonces la densidad de carga tiene que tener esta forma. A partir de eso podemos calcular, por ejemplo, determinar la carga total encerrada en un cilindro, por ejemplo, de radio 1, ¿no? Y el Z, vamos a suponer que está entre 2 metros y menos 2 metros. Aquí también en metros, ¿no? Sistema internacional. Entonces, si ya tengo la densidad de carga, ¿cómo calculo la carga total? Bueno, jóvenes, eso sabemos, ¿no? La carga total encerrada en un volumen B, ¿no? En un volumen, por ejemplo, en B. Este es un volumen total. Aquí es igual a la integral de la densidad de carga eléctrica por el diferencial de volumen sobre todo ese volumen, ¿no? Entonces, básicamente, geométricamente, lo que tenemos ahora es un cilindro. Queremos calcular cuál es la carga total que está aquí encerrada, ¿no? Pero en general, en todo el espacio hay una densidad de carga eléctrica, ¿no? Entonces, simplemente tenemos que integrar en este volumen. Observe que todo eso lo estamos calculando a partir de conocimiento solamente del campo eléctrico. Sabíamos que el campo eléctrico es así, pero su magnitud va cambiando, no es uniforme. Lo único que sabemos es que es en Z, ¿no? El campo eléctrico. ¿Sí? Si usted observa, la forma del campo eléctrico tiene vector unitario K, ¿no? Entonces solamente tiene en Z, ¿no? Aquí está. ¿No está? Aquí está, ¿no? Solamente tiene dirección en Z, pero su magnitud cambia, pues no es uniforme, ¿no? Bien, entonces debemos integrar esta densidad de carga en todo el volumen. Entonces sería, la densidad de carga es ρ coseno al cuadrado de phi. Y el diferencial de volumen, jóvenes, ¿cómo lo podemos poner? A ver. ¿Cuánto vale el diferencial de volumen? A ver, ¿quién ha estudiado? A ver, ¿quién? O bueno, no es estudiar, ¿no? Sino quién ha estado.
sería, profe, pi por rho cuadrado diferencial de z. Pi por rho, el diferencial de volumen. De volumen. Ya, Rho era el radio, ¿no, profe? Sí, rho cuadrado claro. diferencial de z. Para recordar el diferencial de volumen, entonces usted va a lo que hicimos la clase pasada, ¿no? Y observa que estamos trabajando en coordenadas cilíndricas, ¿no? Y ahí en la clase pasada mostramos quién es el elemento de volumen, ¿no? El elemento de volumen en coordenadas cilíndricas, ¿no? El diferencial de volumen, ¿no? ¿Sí? Creo que lo hemos tenido que mostrar, ¿no? Entonces, si usted va allá, usted va a ver que el elemento de volumen es ρ, ¿no? Claro, ahí con ese compañero. Rho, de rho, ¿no? Si usted gusta, ¿no? De rho, de phi y de z. Este es el elemento de volumen en coordenadas cilíndricas, ¿no? Entonces, observe que todo tiene una coherencia, ¿no? Estamos trabajando en coordenadas cilíndricas, por eso lo he puesto. Entonces, este es el elemento de volumen, elemento diferencial, ¿no? En coordenadas cilíndricas. Listo. Bueno, y aquí tendré que integrar, ¿no? Bueno, por ejemplo, primero vamos a suponer que se integra en ρ. Entonces, ρ es la distancia al eje Z, como decía su compañero, ¿no? Entonces, si es la distancia al eje Z, nos dicen que el cilindro tiene un radio 1, debe ser eso, ¿no? Entonces, de 0 a 1. Después integramos en phi. Phi, si usted recuerda, es el ángulo radial o azimutal, ¿no? No, radial no, circular, ¿no? Es este aquí, ¿no? Este aquí. Entonces, no me dicen que calcule sobre un cilindro cortado, algo así, ¿no? Sobre un semicilindro, algo así, ¿no? Sino sobre todo un cilindro. Entonces es todo, ¿no? El phi abarca todo. Entonces sería de 0 a 2 pi. Y por último, el z, bueno, pues acaba siendo la altura, ¿no? Sí, la vertical. Y me dice que esa de aquí debe ser integrado desde menos 2 hasta 2. Estos son los límites, ¿no? Entonces ya aquí usted procede a integrar, ¿no? Bueno, esto aquí ya usted sabe integrar, ¿no? Para no demorarnos, voy a poner el resultado. Esto debe salir 4 pi tercios. 4 pi tercios, correcto. El flujo, ¿no? Disculpe, el flujo no, la carga total, ¿no? Esta es la carga total encerrada en ese cilindro, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Parece un ejemplo completo, ¿no? Sobre cómo se debe trabajar, ¿no? Bien. A ver, dudas, jóvenes, a ver si hay dudas. Profe, ¿por qué el campo eléctrico respecto al radio era 0? El campo eléctrico. Respecto al en este radio. último problema. Respecto a rho. Es cuando demostró que la divergente del campo Ya, eléctrico. aquí. Ajá, porque el sub rho es 0, no. Ajá, vamos a ver. Está bien. Bien, entonces el campo eléctrico en coordenadas cilíndricas tiene esta forma general, ¿no? Tiene la forma aquí, ¿no? Su componente en ρ, su vector unitario en ρ, su componente en phi, su vector unitario en phi, su componente en z, vector unitario en z, ¿no? ¿Sí? Esa es la forma general. Y para el problema que estamos haciendo, esa es la propuesta de este ejercicio, el campo eléctrico, observe, se escribe como algo K. Estas tres componentes, ρ, phi y K, son ortonormales, pues, ¿no? O sea, no son, si usted recuerda su lenguaje de álgebra lineal, son linealmente independientes, ¿no? Entonces, si aquí hay K, entonces lo único que se puede entender es que este término sea. O sea, no puede terminar, no puede tener términos en ρ ni en phi. Ahora, si nos hubieran dicho el campo eléctrico es esto, más, no sé, z al cuadrado sobre ρ, y aquí nos ponían, por ejemplo, a ρ. Ya, entonces tiene otra componente. Esta es la componente
esta aquí no sería 0, ¿no? Sino sería z al cuadrado sobre rho, algo así. ¿Sí? No sé si eso responde a su pregunta o era otra cosa. Sí. Creí que era en general, no vi el enunciado. Ah, sí, sí. No, ese es por el enunciado. O sea, esto es en general y hay que adaptarnos al problema, ¿no? Bien, ¿alguna otra duda, Juanes? Profe, disculpe, cuando una vez cayó la densidad eléctrica, usted para el problema puso un cilindro, pero en realidad puede ser, o sea, como dijo, hallamos la densidad, pero no sabemos si es un punto o puede tener cualquier forma, ¿no? Claro, por ejemplo, esta densidad en general está en todo el espacio. Yo pude haber pedido determinar la carga encerrada en cualquier tipo de superficie, ¿no? En especial, como un ejercicio, estoy pidiendo en un cilindro, por ejemplo, con estas dimensiones, pero también podría haber preguntado, a ver, ¿y cuál es la carga encerrada en un cilindro de radio, ahora de radio 0,5 metros nada más? O en un medio cilindro, algo así, ¿no? O sea, ¿no? En un medio cilindro, sin la otra parte, por ejemplo. Como ya tengo la densidad en todo el espacio, ahora puedo calcular en cualquier volumen. Solamente debo integrar adecuadamente las variables cilíndricas que se adapten a ese volumen, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, sí el phi es de 0 a pi, ¿no? De 0 a pi, no a 2 pi, ¿no? Porque no da toda la vuelta, ¿no? Profe, pero necesariamente un cilindro o independiente de cualquier forma, pues. Puede ser Podemos cualquier ver. forma, pero si este término que está aquí, que es la densidad de carga, está en coordenadas cilíndricas, este de aquí tengo que llevarlo a coordenadas cilíndricas, aun cuando no esté. O en todo caso, si no puedo llevar el volumen a coordenadas cilíndricas, tendré que llevar este de aquí, este elemento aquí, la densidad de carga, a otro tipo de coordenadas, ¿no? Claro que eso puede complicar demasiado el problema y difícilmente un problema así, de ese estilo, a menos que sea pensado para que se simplifique, venga, ¿no? Porque, por ejemplo, yo pude haber pedido, bueno, y calcule la carga encerrada en una caja, ¿no? Ya no en un cilindro, en una caja, ¿no? Entonces, el X vale de 1 a menos 1, una caja, ¿no? El Y también y el Z, ambos. Todos, disculpe, todos. Este ya es una caja, ¿no? Es algo así. Entonces, ¿cómo lo hago en coordenadas cilíndricas? Bueno, ya es difícil, ¿no? Entonces, el diferencial de volumen es más fácil aquí ponerlo así, ¿no? En coordenadas rectangulares. Pero, ¿qué hago con la densidad de carga? La densidad de carga está como rho coseno al cuadrado de phi. Bueno, se puede llevar, porque si usted observa lo que hemos hecho en la clase pasada, yo le he mostrado cómo depende rho en x, ¿no? Sí, hay una dependencia, ¿no? Se puede escribir en función de x, y, ¿no? Entonces, por ejemplo, este rho es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y. Y esto también lo puedo expresar en x, y. Entonces, expreso todo, pues, ahora en x, y, y z, ¿no? Y integro en x, y, y z, ¿no? Lo que no puedo hacer es mezclar, pues, ¿no? Una coordenada con otra para integrar, ¿no? Mejor lo paso todo x, y, z, y aquí está integro de menos 1 a 1 el x, menos 1 a 1 el y, menos 1 a 1 el z. ¿Sí? Entonces, de que se puede hacer, pero se puede complicar la integral, ¿no? Puede ser integrales que ya, digamos, se complican, entonces tendría que ser pensado, ¿no? O sea, no se puede proponer un problema así nomás por proponer en un examen, ¿no? Si es que, por ejemplo, hablamos de un examen, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que el examen debe ser planeado para desarrollarse pues media hora, ¿no? Algo así. Entonces, no se puede poner una cosa muy complicada, ¿no? Pero tenga seguridad que si aparece en el examen, por ejemplo, algo así, es porque la integral no sale complicada, ¿no? Si no es simple, ¿no? O sea, bueno, en todo caso, pensada, ¿no? Para desarrollarse en ese tiempo. Ya, profe, gracias. Sí, listo. A ver. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Profesor, disculpe, y cuando es un semicilindro, ¿el phi necesariamente tiene que ir de 0 a pi? ¿O puede Claro, ir, digamos, de menos pi a pi o algo así? claro, depende cómo está orientado, ¿no? Depende cómo está orientado. O sea, puede ser semi, o sea, primero tendría que fijar los ejes, ¿no? O sea, tendría que fijar sus ejes.
estos de aquí, ¿no? Bueno, una vez fijos esto de aquí, ¿no? La densidad de carga eléctrica, ¿no? Así sería, ¿no? Entonces habría que, esto de aquí, ya ya nos dice que el phi está contado desde el eje X positivo, ¿no? Entonces, si por ejemplo el semicilindro que le piden es este, bueno, ahí sí, ¿no? De 0 a pi, pero por ejemplo, si el semicilindro que le piden es este, ¿no? Bueno, ahí ya tendría que ser de pi medios a 3 pi medios, ¿no? Ahí ya habría que verse, ¿no? Habría que verse, ¿no? Por eso es importante recordar cómo el phi es el ángulo con respecto al eje X positivo, ¿no? En coordenadas cilíndricas, ¿no? Ahí habría que evaluarse la figura, ¿no? Que le están pidiendo, ¿sí? Ok, gracias, Roxy. Muy bien, jóvenes. Bueno, hemos hecho un problema en cada coordenada, ¿no? Rectangular, esférica, cilíndrica, ¿no? Entonces espero que esto ya haya ayudado a visualizar las aplicaciones de la ley de Gauss de forma diferencial, ¿no? Que es lo que más se trabaja en realidad, ¿no? Esto es lo que más se trabaja, ¿no? Sobre todo los compañeros que van de aquí en adelante a hacer cursos, por ejemplo, teoría de campos electromagnéticos, todos ustedes ya de aquí adelante van a ver bastante, ¿no? En sus aplicaciones en forma diferencial, ¿no? Sí, más adelante, ¿no? Bien, entonces podemos pasar al próximo tema, por lo menos lo que se pueda, ¿no? Lo que se pueda avanzar, ¿no? Que es el tema del potencial eléctrico, ¿sí? Bueno, antes de llegar al potencial eléctrico, tenemos que hablar del trabajo, ¿no? El trabajo del campo eléctrico. El trabajo, vamos a poner en presencia. El campo eléctrico. Entonces, más o menos es lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer una experiencia, ¿no? Imagínense que tenemos por aquí en un punto del espacio una carga Q, que por simplicidad vamos a decir que es positiva, y esta carga es una carga fija, ¿no? No se está moviendo, ¿no? Es una carga fija. No se mueve, está parada ahí, ¿no? En el espacio. De alguna forma, ¿no? Por ejemplo, la sujetamos, ¿no? Algo así, ¿no? Es una carga fija, ¿no? Entonces, sabemos que esta carga, Q, ¿no? Genera en su entorno un campo eléctrico, ¿no? A ver, eléctrico en su entorno. ¿Sí? Sabemos cómo calcularlo inclusive, ¿no? Sabemos la forma si es una carga puntual, ¿no? ¿Sí? Es una carga puntual, una carga. Bien, ahora hacemos el siguiente experimento, ¿no? Colocamos en esta región otra carga. A esta carga le podemos llamar carga Q'. Esta es otra carga. Y por simplicidad decimos que esta carga Q' es negativa. ¿Sí? Bien, entonces usted sabe que debido al campo eléctrico de la carga Q positiva, la carga Q' sentirá una fuerza eléctrica, ¿no? Que sigue la ley de Coulomb. Y como las cargas son opuestas en signos, esta fuerza será de atracción. ¿Sí? Esa es la fuerza eléctrica, ¿no? De atracción, algo así, ¿no? Bien. Entonces, si yo simplemente la suelto, se dirigirá la carga Q' hacia Q, ¿no? Pero imagínese que yo quiero hacer otra cosa. Yo quiero llevar esta carga a otro punto. Entonces, en general, un punto así, ¿no? Vamos a decir, por este camino, la arrastro, ¿no? Y la llevo hasta aquí, ¿no? Entonces, este es el punto A.
Y este sería el punto final, ¿no? B. Punto inicial o posición inicial, ¿no? A ver, posición inicial. Y esta es la posición final, ¿no? De Q', ¿sí? Entonces digamos que esta primera está a una distancia, está aquí. A ver. R de A, ¿no? Esto aquí vale R de A. R de A, y esto vale a una distancia de la carga Q, R de B. Bien. Entonces ya usted está suponiendo que para que haga este trayecto, ¿no? Esta es la trayectoria. Lo voy a sacar esto aquí, mejor. Y esta línea blanca es la trayectoria. Para que esta trayectoria no la va a hacer de forma natural. Porque de forma natural la fuerza eléctrica es de atracción. Entonces habría que aplicarle una fuerza externa para que haga esta trayectoria, ¿no? Entonces, vamos a decir sea Fx. La fuerza externa necesaria para llevar o para trasladar Q' de A hacia B. ¿Sí? Ya. Bien, lo que quiero calcular aquí, como dice el título, es el trabajo de esta fuerza, ¿no? Lo que quiero calcular es esto. El trabajo de la fuerza externa para llevar la carga Q' desde A hacia B. Y usted sabe por física 1 que ese trabajo es la integral de línea de la fuerza por el diferencial de L. Desde el punto A hacia el punto B. Usted lo conoce. ¿Sí? Bien, entonces lo que quiero hacer es calcular esa integral. Bien, esta dependerá de la naturaleza de la fuerza. Puedo llevarla de A hacia B muy rápido, con una fuerza muy grande, ¿no es cierto? Puedo ir disminuyendo esa fuerza de tal forma que la llevo de una forma más lenta. Y en especial, si la llevo justo, casi justo, con el valor de la fuerza eléctrica, pero opuesta, esa será la fuerza mínima necesaria para que yo haga esta trayectoria, ¿no? Claro, alguien dirá, no necesariamente opuesta, porque si es opuesta, ¿cómo va a ser esa curva, no? Tendría que tener una componente, ¿no? A lo largo de la curva. Ya bueno, suponga que esa componente es muy, muy pequeña. Muy, 0,001%. Es muy pequeña. O sea, la llevo muy lentamente, ¿sí? Entonces, tan lento que no me importa si se demora 1.000.000 de años, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, este es trasladar muy lentamente, ¿no? Entonces, en esas condiciones, que es muy lentamente, esta fuerza externa, a ver por aquí, la mínima necesaria es básicamente la opuesta de la fuerza eléctrica. ¿Sí? Solamente necesito vencer la fuerza eléctrica para llevarla. Entonces, en esas condiciones, puedo calcular esa integral, porque esta fuerza eléctrica, ¿cuánto vale, jóvenes? Bueno, esta fuerza eléctrica, entre la carga Q' y la carga Q, yo sé que la puedo calcular como Q' por el campo eléctrico, ¿no es cierto? Generado por Q. Y esto es, bueno, aquí hay un menos todavía, ¿no? Menos Q' por Q sobre 4pi S por R. Bien. Entonces digo luego, el trabajo que quiero calcular de esta fuerza externa sería simplemente la integral de A hacia B
de menos Q por Q' sobre 4pi, aquí es al cuadrado, ¿no? 4pi es 0r cuadrado, ¿no? Bien. Y aquí sería, faltó el r, ¿no? R unitario, ¿sí? Por el r unitario. Y todo esto sería multiplicado por el diferencial de L. Bien. Listo, jóvenes. Ahora tengo que saber esta integral cuánto sale. Entonces, lo que voy a hacer para calcular esa integral es ahora voy a expresar ese diferencial de L en forma de algo que me permite simplificar el cálculo. Mire, voy a construir superficies esféricas alrededor de Q, centradas en Q, algo así. Muchas, de tal forma que están muy cerca, ¿no? Yo bueno, aquí para simplificar el dibujo no estoy dibujando todas, ¿no? Solo algunas. ¿Ya? Todas estas, lo importante es que están centradas en Q. ¿Ya? Bien, entonces, para cada parte del camino que realiza Q', puedo expresar de esta forma. O sea, digamos que este es un diferencial de L en general. ¿Sí? Este diferencial de L, que es muy pequeño, ¿no? Lo puedo expresar como la suma de dos vectores. Uno tangente a la superficie esférica y otro perpendicular. ¿Sí? Uno perpendicular, algo así, y el otro tangente, ¿no? Este es perpendicular. Bueno, como este elemento de aquí es perpendicular, a este lo puedo expresar y la dirección perpendicular es R, como un diferencial de R, y su dirección es este, ¿no? La dirección de R, que es la radial, ¿no? Perpendicular a la superficie esférica. Y esta otra que es tangente, bueno, pues esta otra le puedo llamar cualquier cosa, ¿no? A ver, le voy a llamar, creo que P no hemos usado, diferencial de P. Esta otra. Entonces voy a poner eso aquí. Este diferencial de P, a ver, abajo. Es tangente a la superficie o perpendicular a R. ¿Sí? Y obviamente el otro, ¿no? Es tangente a R. Bien, haciendo eso, el DL es la suma de ambos, ¿no? O sea, en general, este DL lo voy a expresar como bueno, aquí puedo sacar las constantes, menos Q', Q, 4pi es 0. Y aquí me quedaría la integral de A hacia B de R vector unitario R cuadrado, y el diferencial de L aquí lo voy a expresar como diferencial de P más diferencial de R por R, ¿no? Y ahora usted imagina por qué he hecho eso, ¿no? Porque usted sabe que como el diferencial de P es perpendicular al R, este producto sale 0. ¿Sí? Y por el otro lado, este producto sale 1. Y eso ya me permite calcular la integral. Entonces tendría menos Q' por Q sobre 4pi es 0. Y aquí usted tendría la integral de simplemente el diferencial de R sobre R cuadrado. De A hacia B. Nada más. Y bueno, pues esto que usted lo puede integrar, ¿no es cierto? Esto sería menos Q' por Q sobre 4pi es 0. Y esto sería 1 sobre R. Es menos 1 sobre R, ¿no? Evaluado ya, menos 1 sobre R de B más 1 sobre R de A. Entonces, menos con menos, más, ¿no? Introduciendo el signo menos, ya tendría finalmente el trabajo, ¿no? Entonces tendría el trabajo
de este agente externo o fuerza externa para llevar a la partícula desde A hacia B sería simplemente Q' por Q sobre 4 pi es 0. Y aquí sería 1 sobre R de B menos 1 sobre R de A. Ese es el trabajo, pues, jóvenes. Ese es el trabajo. El mínimo necesario, obviamente, ¿no? Este es el trabajo mínimo necesario para llevar a la carga Q' en la presencia del campo eléctrico generado por Q desde la posición A hasta la posición B. ¿Sí? Algunas cosas se tienen que observar de este trabajo, ¿no? Algunas cosas. ¿Qué es lo primero que salta a la vista? A ver, jóvenes. ¿Recuerda usted de Física 1 el concepto de fuerzas conservativas? ¿Qué eran las fuerzas conservativas? ¿Se recuerda? ¿Cuál era una de las características de las fuerzas conservativas? No dependían de la trayectoria, creo. Claro, claro, algunos ya dicen, ¿no? El rotacional es cero. Mire, eso que usted está colocando, del rotacional es cero, si llegamos hoy día a la segunda ley de Maxwell, usted va a entender por qué la segunda ley de Maxwell tiene esa forma, ¿no? Y otra cosa que dice su compañero también ahora, que es lo primero que voy a tocar ahora, es que no depende de la trayectoria del trabajo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, es verdad, y eso es lo que voy a hacer ahorita. Observe que este trabajo que se ha calculado, ¿no? Es este trabajo que se ha calculado, solamente depende de la posición final y de la posición inicial, nada más, ¿no? Solamente ellos dos, no depende nada más. Es decir, pude haber tomado cualquier otro tipo de trayectoria, ¿no? Puede haber hecho algo así, de repente una trayectoria directa, ¿no? En línea recta. Son los mismos R de B y R de A, ¿no? Entonces, iba a salir lo mismo, ¿no? Entonces, eso es lo primero que salta a la vista, ¿no? A ver. Entonces lo vamos a escribir. Bien, dice, el trabajo no depende de la trayectoria, ¿no? No depende de la trayectoria, ¿no? Solo de la posición inicial y final. Nada más. ¿Sí? De nada más depende. Bien. Claro, esto de aquí es para una carga puntual, ¿no? Pero vamos a ver que se puede generalizar para una distribución de cargas. Antes de eso, vamos a llamar la atención de algo, ya que es una fuerza cuyo trabajo no depende de la trayectoria. Entonces, ¿cuál será el trabajo? A ver, no quiero irme chueco, me estoy yendo chueco, creo, en las líneas. A ver, vamos aquí. Entonces, ¿cuál será el trabajo para una trayectoria cerrada? O camino cerrado. Entonces, para una trayectoria cerrada, el trabajo de la fuerza externa se expresa como la integral cerrada, ¿no? Ese circulito aquí significa que es cerrado. Claro. Claro, es como su compañero comenta, sería cero, ¿no? Ya que sería, a ver, fuerza externa diferencial de L. Entonces, sería, todo esto sería Q' por Q sobre 4 pi es 0. ¿No? Y aquí sería 1 sobre R de B menos 1 sobre R de A, pero como es una trayectoria cerrada, este R de A tiene que ser igual al R de B también. Cerrado. Esto es 0. ¿Sí? Esta es otra característica importante que nos va a ayudar aquí en
aquí en esta parte de potencial, ¿sí? Bien. Entonces, recordemos todo eso, ¿no? Entonces, ahora vamos a generalizar para una distribución de cargas. Observe que hasta ahora solamente hemos tocado el tema del campo eléctrico producido por una carga puntual, ¿no? Entonces, ahora vamos para una distribución de cargas. ¿Sí? Entonces, el campo eléctrico producido por una distribución de cargas ya no necesariamente es el conocido, ¿no? Puede ser una forma general. Voy a dibujar aquí algunas líneas, por ejemplo. Puede ser, no sé cómo es. Entonces, por ejemplo, lo estoy dibujando así, ¿no? Pero no sé cómo es en realidad. Estas son las líneas del campo eléctrico en esta región. Y hago el mismo experimento, ¿no? Quiero llevar una partícula desde un punto A, ¿no? Haciendo alguna trayectoria hasta un punto B. Esta partícula también le llamamos Q', de carga Q'. Partícula puntual. Bien. Aquí se cumplirá todavía que el trabajo tiene esta forma en rojo. Está aquí. Será 1 entre R de B. A ver. Claro, en general ya sería difícil demostrarlo porque no sabemos la forma del campo eléctrico, ¿no? Lo que sí sabemos aún es que el trabajo de una fuerza externa para llevarlo desde la posición A hasta la posición B sigue siendo el valor de la fuerza externa, esto es en general, por dL. Y aún sin saber cuánto vale el campo eléctrico, sabemos que esta fuerza externa se puede calcular como menos Q' por el campo eléctrico, ¿no? Porque es opuesta a la fuerza eléctrica, ¿sí? La puedo calcular así. ¿Sí? Entonces, en general esto se va a calcular de esta forma. Menos Q', la integral del campo eléctrico por diferencia. Y hasta ahí nomás puedo llegar porque no sé cuál es la forma del campo eléctrico. Pero algo sí puedo hacer. Puedo verificar si se cumple todavía que la integral cerrada es 0. A ver, veamos. Entonces, para un camino cerrado, ¿cómo nos quedaría? Sería el trabajo de la fuerza externa sería igual a la menos Q' por la integral, ¿no es cierto?, del campo eléctrico diferencial de L sobre un camino cerrado, ¿no? ¿Sí? Y esto será 0. A ver. Bueno, esto yo sé que es 0 para una carga puntual, ¿no? Es 0 para una carga puntual. Y para una distribución de cargas es 0, no es 0. Bueno, se puede mostrar que sí es 0, ¿no? Para eso habría que aplicar solamente el principio de superposición. Esto es el campo eléctrico generado por cada una de las cargas, ¿no? Que conforman al cuerpo que está generando el campo eléctrico, ¿no? Es más, si es una distribución de cargas continuas, sería diferenciales, ¿no? Algo así. Entonces sería... bueno, no hay necesidad de esto. Paréntesis simplemente. A ver. Y aquí tendríamos E1 de L. Y esto sí, son pues campos eléctricos generados por cargas puntuales, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces por una carga puntual sí es 0, ¿no? Entonces aquí en general todo saldría 0, ¿no? Este es 0, 0 y para cada uno sería 0, ¿no? Entonces en general esto sí es 0, ¿no? Entonces,
Y como se cumple para cualquier Q' también, no solamente cuando la carga es una carga diferente de cero, ¿no? Entonces podemos concluir que ese trabajo es cero, si es una superficie, si es un camino cerrado, ¿no? O en especial este aquí. Esto aquí es cero. ¿Sí? Ahí está. ¿No? Entonces, esto aquí es cero. ¿No? Dice, la integral de línea del campo eléctrico, ¿no? Sobre cualquier camino cerrado es cero. Esto es lo que significa, ¿sí? Bien, observe que esto ya vale para cualquier campo eléctrico, ¿no? Es una condición bien general. Esta es la forma integral de la segunda ley segunda ecuación de Maxwell, ¿no? Esta es la forma integral. Y bueno, pues, como le comenté antes, cuando usted me comentaba en el chat que el rotacional de F es cero, a usted ya no le va a sorprender imaginar que esta nos lleva a la segunda ley de Maxwell, que es la ley para el rotacional del campo eléctrico, ¿no? Ya le adelanto que el rotacional del campo eléctrico, no importa cuál sea el campo eléctrico, es cero, ¿no? Esa es la segunda ley de Maxwell. Está relacionado con esto, ¿sí? Bien. Pero antes de llegar allá, antes de presentar a la segunda ley de Maxwell, esto tengámoslo presente, inclusive lo voy a comentar, ¿no? Esta es la segunda, disculpe, ecuación, no ley, segunda ecuación de Maxwell de forma integral. ¿Cuál era la primera, recuerda? La primera ecuación de Maxwell la hicimos, ¿no? Ya esa era la ley de Gauss, ¿no? La ley de Gauss, ¿sí? Esta es la segunda. Son 4, ¿no? El objetivo del curso es por lo menos llegar a las 4. Si llegamos a la cuarta ya y hacemos alguna aplicación, por lo menos ya hemos cumplido ya la parte más importante del curso, me parece, ¿no? Bien, pero esto de aquí, esto que hemos hecho, antes de llegar a eso, voy a utilizarlo para hablar sobre el potencial eléctrico, ¿no? Primero sobre la diferencia potencial. ¿Sí? Primero sobre la diferencia potencial. Entonces, ¿qué es la diferencia potencial? Bueno, la diferencia potencial, en pocas palabras, es el trabajo por unidad de carga que realiza una fuerza externa para mover a una carga desde un punto A hacia un punto B. O sea, lo que hemos hecho, pero por unidad de carga, ¿no? Básicamente es el trabajo por unidad de carga. Entonces, ponemos aquí el trabajo por unidad de carga, ¿no? O sea, este aquí. De esta fuerza, y la unidad de carga sería Q', ¿no? No es Q, Q es la que genera el campo, la que se está moviendo es Q', ¿no? Bueno, por lo menos hemos adoptado esa notación aquí, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale esto? Este trabajo por unidad de carga. Bueno, esto es la integral, ¿no es cierto? El trabajo en sí es la integral de menos Q por el campo eléctrico por el diferencial de L, ¿no? Ya que menos Q por el campo eléctrico es la fuerza externa, ¿no? Entonces vamos a suponer que esto es para llevarlo de A hacia B. De A hacia B. Y aquí también tenemos Q', ¿no? Entonces Q' se va
¿Y qué me queda? Me queda que el trabajo de la fuerza externa para llevar a la partícula Q' de A hacia B por unidad de carga, o sea, dividido entre Q', esto es simplemente menos la integral del campo eléctrico por diferencial de L. ¿Sí? Listo. Ahora, como su compañero decía, esto de aquí, esta integral, tiene la forma de un diferencial exacto, ¿no? Lo hemos visto que solamente depende del punto final y del punto inicial. Entonces, esto en realidad le podremos llamar que depende de una función nada más. Esto aquí, el resultado es una función que depende del punto final menos el inicial. No depende del camino. Bueno, y esa es la definición de diferencia potencial. Entonces, definición. La diferencia de potencial entre dos puntos del espacio simplemente es menos la integral del campo eléctrico por diferencial de L. Entre esos dos puntos. Esta es la definición de diferencia potencial. ¿Sí? Entonces, esto es diferencia de potencial entre A y B. ¿Sí? Esa es la diferencia de potencial entre esos dos puntos. Bien, listo, jóvenes. Claro, sería útil o es útil tener no solamente la diferencia, sino el potencial en un punto, ¿no? Pero observe que el potencial en un punto, digamos, no tiene mucho significado, ¿no? El verdadero significado físico es la diferencia, el trabajo necesario por unidad de carga para llevar una carga desde un punto A hacia un punto B. Pero aún así se suele definir también, bueno, no sé si definir, pero se suele hablar del potencial en un punto, ¿no? Del potencial en un punto. Entonces, por ejemplo, podemos hacer eso para el caso de una partícula puntual. A ver, como ejemplo, para una partícula puntual. Esto es general, esta definición es para cualquier tipo de distribución de carga, ¿no? Que genere el campo eléctrico. Pero para una partícula puntual que genera un campo eléctrico de esta forma, entonces, ¿cómo me queda la diferencia potencial entre dos puntos? Entonces, en este caso, la diferencia potencial, ¿no es cierto?, entre el punto B menos el potencial en el punto A, ¿quién sería? Sería menos la integral de A hacia B de Q sobre 4pi E0 R sobre R cuadrado por diferencial de L. Pero esto aquí, jóvenes, ya lo hemos calculado al principio, arriba. Solo que lo calculamos con la integral de Q por Q'. Esa es la única diferencia, que falta un Q', pero ese Q' es una constante, pues, ¿no? Entonces ese Q' es una constante, no lo voy a calcular de nuevo. Toda esa integral ya sabemos que vale Q sobre 4pi E0. Y aquí sería 1 sobre R en el punto B menos 1 sobre R en el punto A. ¿No? Esta sería la diferencia potencial para el caso de una partícula puntual, ¿no? Entonces ya usted sabe, ¿no? Y si fueran 3 partículas, bueno, tendría que calcular el campo eléctrico debido a las 3 partículas, ¿no? Que es una sumatoria, ¿no? Y así puedo calcular para cualquier tipo de distribución de carga. Bien, entonces como le decía, y si ahora queremos hacer el potencial en un punto, ya no la diferencia de potencial, ¿no? ¿Cómo se hace? Bueno, esto, como le digo, ya no es una definición, vamos a decir, fundamental, ¿no? Esto de aquí ya es simplemente para... en algunos casos, ¿no? Se pide cálculo el potencial en un punto, ¿no? Pero la definición formal es la diferencia potencial. A ver, cuando se habla de potencial en un punto nada más, tendríamos que buscar alguna referencia
con respecto a la cual se está calculando ese punto, ¿no? Porque, por ejemplo, compare estas dos ecuaciones. Compare esta parte de esta ecuación y esta parte. Entonces aquí tengo la diferencia y aquí tengo la diferencia. Podría pensar que a partir de ese resultado, para el campo producido por una partícula puntual o de una partícula puntual, yo podría pensar que es esto, ¿no? O sea, ya en cualquier posición, sería, me parece que tiene esta forma. ¿No? Parece, ¿no? Para que en B y en A se resten, ¿no? Pero en realidad, nada impide que sea así, pues, ¿no? Una constante, ¿no? De tal forma que evaluada en B y evaluada en A, la constante se elimina, ¿no? Entonces, esta sería una forma más general, ¿no? Pero esta no ayuda porque no sabemos cuánto vale la constante. Entonces, lo que se suele hacer por convención, ¿convención qué significa? Que todos se han puesto de acuerdo, pues, ¿no? Esto no tiene ningún significado físico necesariamente, ¿no? Entonces, por convención, se dice que el potencial en el infinito es cero, ¿no? Claro, esto tiene alguna coherencia, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene una carga puntual y el potencial es el trabajo para moverla, ¿no? Desde un punto A hacia un punto B. Entonces digo, ¿cuál es el trabajo para moverla desde el infinito hacia el infinito? Desde dos puntos que están muy lejos. Bueno, muy lejos ya el campo eléctrico decae rápidamente, es casi cero, ¿no? Entonces el trabajo necesario para llevarla allá será cero. Entonces, más o menos esta es la idea, ¿no? Pero no siempre es correcto esta convención, ¿no? ¿A alguien se le ocurre un caso, por ejemplo? ¿Qué pasa, por ejemplo, si estoy calculando el campo eléctrico debido a una línea de carga infinita? Si ya la distribución de carga es infinita también, no puedo suponer que en el infinito el campo eléctrico es tan pequeño que el trabajo es cero, ¿no? Porque ya en el infinito hay carga también. Entonces, en realidad, esta es una convención que no necesariamente siempre va a ser verdad, ¿no? Pero que se utiliza bastante, ¿no? Entonces, haciendo esto, con esta convención, el C anterior vale cero, ¿no? Si usted reemplaza aquí potencial para R casi infinito, el primer sumando se va a cero, entonces para que todo sea cero, la única forma es que el C valga cero, ¿no? Y bueno, pues ya con eso ya se puede determinar cuál es el potencial eléctrico en un punto debido a una carga puntual, ¿no? Entonces el potencial eléctrico en un punto R se dice que es Q sobre 4pi S0R. Es una convención, ¿no? Con todo, una convención bastante útil, ¿no? Y que se utiliza bastante, ¿no? A ver, los resultados importantes los estoy poniendo en rojo, ¿no? Los estoy aquí. Ese también es muy importante, la diferencia de potencial. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Entonces, ya hemos llegado a la diferencia, el potencial, ¿no? Es el potencial debido a una carga puntual, ¿no? ¿Y qué representa físicamente? Bueno, esto físicamente representa el potencial no deja de ser trabajo, ¿no? El trabajo por unidad de carga para traer una carga puntual ¿no? Para traer una carga Q' que puede ser cualquiera, ¿no? Desde el infinito hasta R, esta aquí, hasta una distancia. Claro, entonces recuerden que lo que se define correctamente es la diferencia potencial, ¿no? Entonces, este valor es el mismo que este, pues. ¿No? ¿Cuánto es esto? Esto es Q sobre 4pi, es 0, 1 sobre R menos 1 sobre infinito. ¿Sí?
Esto aquí es 0. Y por eso este término de aquí solamente es lo mismo que la diferencia potencial entre dos puntos, R y el punto infinito. Entonces es el trabajo para traer a la carga desde el infinito hacia R. ¿Sí? Muy bien. Es el significado físico. Y si se puede hacer con una carga puntual, se puede hacer con una distribución de carga. Se puede hacer. Entonces, y con esto voy a terminar ya. Entonces, luego, para una distribución de carga, ¿no? Para una distribución de carga, ¿cómo podría ser? Bueno, simplemente sumo, ¿no? El elemento de potencial, la contribución del potencial debido a cada elemento, ¿no? Observe que este Q no es la carga que se está trayendo, este Q es la carga que está generando el campo, ¿no? Entonces, sería de la siguiente forma, ¿no? El potencial, ¿no? En un punto P, por ejemplo, tendría que hacer una sumatoria, ¿no? Debido a cada carga, ¿no? Carga QI sobre 4 pi0 RI. Sería todo esto, sería el potencial para calcularlo en el punto P, donde RI, ¿no? Es la distancia de la carga o del punto P desde la carga QI. De la carga QI. Bueno, esto sería si fueran cargas puntuales. Y si fuera una carga distribuida, ¿cuánto sería? Vamos a poner ambos. Con distribución continua, disculpe. Con distribución continua, ¿cómo sería? Bueno, sería la integral, ¿no? Sería 1 sobre 4 pi E0, aquí sería la integral. De Q sobre R, ¿no? Y se debe integrar sobre todo el volumen, ¿no? Bien, el potencial tiene sus ventajas, jóvenes. Una de sus ventajas principales es que no es vectorial, ¿no? El potencial es escalar, observen. Entonces, para trabajarlo a veces es más fácil. Claro que alguien dirá, pero por ejemplo, ¿de qué me sirve eso para calcular un campo eléctrico? ¿No? Bueno, le sirve mucho, porque como vamos a ver la próxima clase, porque ya yo creo que lo voy a dejar por ahí, porque si no vamos a llenarnos de teoría antes de hacer alguna aplicación. Existe una relación para calcular el campo eléctrico a partir del potencial eléctrico, ¿no? ¿Sí? Eso de ahí es el gradiente, ¿no? Entonces, si usted ya quiere ir adelantándose, vamos a llegar a dos resultados principales y a la próxima clase. Uno de ellos es que el campo eléctrico, vamos a mostrar que se puede expresar como menos el gradiente del potencial. Y el potencial es más fácil de calcularlo, ¿no? Entonces, a veces para una distribución de carga, le piden calcular el campo eléctrico. Ya veo que el campo eléctrico es vectorial, es complicado. A veces conviene calcular primero el potencial y solamente tomarle el gradiente, ¿no? Es una utilidad. Y otro resultado que vamos a ver la próxima semana es, bueno, lo que ya les he ido adelantando, ¿no? Esto aquí, ¿no? La segunda ecuación de Maxwell, ¿no? Que el rotacional del campo eléctrico es 0, ¿no? Bien, jóvenes, yo lo voy a dejar por ahí el día de hoy, ¿no? Y bueno, pues esta semana no olviden, bueno, el profesor ya les habrá comunicado, ¿no? Que hay práctica calificada, ¿no? Yo le he informado, como les dije a ustedes, yo le he informado al profesor que la práctica calificada, los temas tocados para la práctica calificada son solo hasta ley de Gauss, de forma diferencial e integral, ambas, ¿no? Que inclusive hoy día hemos hecho ejemplos, ¿no? De la forma diferencial. Entonces, en principio, potencial eléctrico no debe venir, ¿no? Bueno, sí. Bueno, por lo menos eso es lo que yo le he comunicado, pues, ¿no? Al profesor, va a decir que bueno, el profesor es, como ustedes saben, soberano, ¿no? Pero normalmente debe seguir, ¿no? Más o menos lo que vamos avanzando, ¿sí? ¿Hay alguna duda, jóvenes? Antes de terminar.